Y para esto vamos a invitar a nuestro hermano Misael Matos para darnos ese discurso. Mirla Cristina Echavarría. Como pudimos apreciar en las fotos, una persona que tal vez su rostro no siempre estaba sonriendo, pero sin lugar a dudas era una persona alegre, un alma noble, una mujer de fe, una mujer que hizo muchos sacrificios por aquellos a quienes conocía, por amigos y por familiares. Y por eso pudimos apreciar cómo las personas cuando estaban alrededor de ellas, cuando tuvimos la oportunidad de compartir con ella en vida, nos sentíamos bien apegados a ella. Ella nació el 15 de diciembre del año 1940 y a la corta edad, ¿verdad? Con 78 años apenas, ha fallecido. Como era una persona de fe, ella tomó la decisión y dedicó su vida a Jehová Dios en bautismo. Y sin lugar a dudas, por su manera de vivir, ella demostró cuán ciertas son las palabras de Eclesiastés en el capítulo 7, que por favor les invito a buscar el versículo 1. Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 1. Mejor es un hombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día en que uno nace. Mejor es un nombre que el buen aceite. Nuestra hermana Sisa, como la conocíamos, se hizo un buen nombre ante Jehová Dios y también ante la congregación, sobre todo ante sus familiares y seres queridos. Ella tenía un alma tan noble y tan buena que estaba dispuesta a sacrificarse por los demás. A veces de lo poquito que ella tenía, lo utilizaba para ayudar a otros. Y sin lugar a dudas nos dejó un bonito ejemplo con su manera de ser y su manera de obrar. Pero cuando perdemos a alguien que queremos, cuando perdemos a un ser querido en la muerte, eso sin lugar a dudas nos deja un vacío inmenso en nuestro interior y en nuestro corazón. Cuando perdemos a un ser querido sentimos un dolor indescriptible. Y es por eso que agradecemos a ustedes su presencia aquí, ya que están acompañando a la familia en estos momentos tan difíciles que están pasando. A nuestra hermana Sisa le sobreviven sus hijas, Xiomara Disla, Iris Rodríguez, Yacilis Echavarría, y también un hijo, Ángel Antonio Rodríguez, además de otros familiares cercanos que tenía. También 9 de sus nietos y 9 bisnietos. Sin lugar a dudas, nuestra hermana sí será muy querida y será recordada. Pero cuando pasamos por momentos tan dolorosos, es normal que los expresemos con llanto y con lágrimas. Y incluso en la Biblia encontramos ejemplos de siervos fieles, siervos de fe de la antigüedad, los cuales demostraron ese dolor que sentían. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Abraham. Al perder a su esposa Sara, la Biblia dice que lloró y plañó por la pérdida de su querida esposa. Pero les invito a analizar el ejemplo de Jacob, que se recoge en el libro de Génesis, capítulo 37, los versículos 34 y 35. Y aquí vemos la reacción de Jacob cuando él se entera de que su hijo José acababa de fallecer o había muerto. Trate por favor de percibir cómo se sentía Jacob, cuáles eran sus emociones. Y eso nos ayudará a través de nuestra consideración esta tarde. Génesis 37, los versículos, Génesis 37, versículos 34 y 35. Con eso, Jacob rasgó sus mantos y se puso saco sobre sus caderas y se dio al duelo de su hijo por muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas siguieron levantándose para consolarlo. Pero él siguió rehusando recibir consuelo y diciendo: porque en duelo bajaré a donde mi hijo, al Seol. Y su padre, es decir, Jacob, continuó llorándolo. ¿Pudieron percibir, pudieron notar la manera como Jacob expresó su dolor por esa gran pérdida? Los versículos mencionan, ¿verdad? Se puso saco sobre sus caderas en señal de duelo, en señal de respeto, ¿verdad? Por esa pérdida. Rasgó sus mantos, pero continuó llorando.
Y es importante entonces recordar que cuando estamos pasando por estas situaciones necesitamos mucho la empatía de los demás, de nuestros seres queridos y nuestras amistades. Y ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. Veamos por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 11, los versículos 33 al 35, cómo cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús demostró esa empatía. Juan capítulo 11, los versículos 33 al 35. Jesús, pues, cuando la vio llorando, es decir, a María, y a los judíos que vinieron con ella llorando, gimió en el espíritu y se perturbó. Y dijo, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús se dio a las lágrimas. En nuestro caso, cuando perdemos un ser querido, lloramos porque lo vamos a extrañar. Lloramos porque nos sentimos impotentes de no poder hacer nada por devolverles la vida. Pero en el caso de Jesús es particularmente interesante. Jesús tenía el poder y él sabía que iba a resucitar a su amigo Lázaro. Pero ¿cómo reaccionó al ver el dolor y el sufrimiento de María, de los judíos que habían venido con ella y de los demás en la familia, Marta entre ellos? Bueno, el relato dice que Jesús se perturbó, gimió en el espíritu y se dio a las lágrimas. Mostró empatía, se conmovió por la pérdida de esa familia. Sabemos que Jesús imitó a Jehová Dios a la perfección y esto también nos enseña cómo Jehová se siente al saber que nosotros estamos pasando por esta experiencia. Jesús acompañó a los dolientes en sus sentimientos y los consoló, y lo mismo hace Jehová. Jehová nos consuela a nosotros hoy y lo hace de muchas maneras. Veamos por favor el Salmo 147, 3, donde allí encontramos una de las maneras tan reconfortantes en que Jehová Dios nos consuela. Salmos 147, el versículo 3 dice, está sanando a los quebrantados de corazón y está vendando sus partes doloridas. La pérdida de nuestra hermana Sisa, sin lugar a dudas, nos ha dejado con el corazón roto. Sin embargo, Jehová, dice el versículo, nos está sanando, nos da su Espíritu Santo, nos da sabiduría y nos da fuerzas para que podamos seguir adelante. Pero además, Jehová en su palabra, la Biblia, nos ofrece una esperanza para aquellos seres queridos que han muerto. Y eso es lo que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Jehová Dios es un Dios justo. De hecho, es una de sus 4 cualidades principales: la justicia, el amor, el poder y la sabiduría. Y Él ha demostrado estas cualidades a la vez que nos consuela. ¿De qué manera? Bueno, pensemos por ejemplo en el amor de Jehová Dios. Cuando Jehová Dios creó a la primera pareja humana, Adán y Eva, por amor los puso en un bello jardín. Les dio una maravillosa perspectiva de poder vivir para siempre, vivir eternamente aquí en la tierra. Pero entonces, ¿de dónde surge el dolor y la muerte que experimentamos hoy? Por favor, veamos en la carta a los Romanos, capítulo 5, el versículo 12, cuál es el origen de la muerte. Puesto que la muerte no era parte del propósito original de Jehová para la humanidad. A los Romanos, capítulo 5, el versículo 12. Por eso, así como por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Entonces el versículo nos muestra claramente dónde dio origen la muerte. Dice que la muerte entró, no estaba en el propósito original de Jehová, pero al Adán y Eva desobedecer, ahora la muerte, ¿verdad? Nos ha alcanzado a todos. Y es interesante que, como menciona el versículo, ¿verdad? Todos hemos heredado eso de parte de Adán y Eva. Hemos heredado el pecado, hemos heredado la muerte. Sin embargo, Jehová nos da una maravillosa promesa que no nos deja sin consuelo. Revelación, por favor, les invito a buscar el capítulo 21, versículo 4. Ya que la muerte no era parte del propósito de Jehová, y todavía no lo es. Noten lo que sucederá dentro de poco, que Jehová nos ha prometido. Revelación 21:4 dice,
y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Sí, la muerte no será más. Esa es una maravillosa promesa que Jehová Dios nos hace y que sin lugar a dudas nos consuela. Saber que la muerte será eliminada. No más lágrimas de dolor, no más llanto, no más sufrimiento por haber perdido un ser querido. No más morgues, no más cementerios. Podremos, como Jehová se había propuesto, podremos vivir para siempre. Esa es la esperanza que Jehová Dios nos da. Y de esa manera Jehová Dios nos consuela a nosotros hoy en estos momentos tan difíciles.